Sierra de Historias, con Alberto Garín. ¿De qué hablamos cuando en el terreno de la historia hablamos de la investigación? ¿Cómo se desarrolla esa investigación? ¿Cómo se difunde? De nuevo, para poder explicarlo, voy a apelar a mi propia experiencia profesional. En este sentido, hemos de decir que hay una especie de cursus honorum a lo largo de los estudios universitarios en donde de alguna manera, aunque buena parte de los conocimientos que se van a adquirir a lo largo de la carrera, ya sea licenciatura en Historia del Arte, en Arqueología, aunque buena parte de esos conocimientos, como ya tuvimos ocasión de ver en una sierra de historias previa, tengan un carácter más de erudición o de crítica de textos, curiosamente, uno de los objetivos que suelen perseguirse en las diferentes etapas de los estudios universitarios es demostrar cierta solvencia investigadora que se plasma en esos documentos conocidos como tesinas, tesis, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, pongámosle la etiqueta que queramos. Y ese es, indudablemente, el corazón a partir del cual el historiador cimenta su capacidad para investigar. En mi caso, hubo de hacer una tesis de licenciatura, una tesina de licenciatura, cuando obtuve el grado en Arqueología, en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, Panteón-La Sorbona, en 1994. Una tesina de licenciatura que en esencia lo que hizo fue un análisis entre arquitectónico, arqueológico e histórico de las murallas del castillo de Vincennes en París, en donde combiné por un lado información arqueológica, la muralla propiamente dicha, con muchísima documentación gráfica desde la Baja Edad Media hasta el mundo contemporáneo, con una gran cantidad de documentos de archivo, demostrando así si realmente poseía la capacidad para, reuniendo todas esas fuentes primarias, entender la posibilidad de explicar al lector de mi tesina cómo se había desarrollado ese proceso constructivo de la muralla, quién había tomado la decisión, si había habido arquitectos, si había habido una mano de obra especializada, cuánto podía haber sido el coste, la cantidad de material que se había desplazado, el origen de ese material, las dificultades técnicas a las que tenían que enfrentarse y, por supuesto, la evolución posterior de esa muralla, en qué momento pasó a formar parte de la fortificación que rodeaba París, por ejemplo, cómo fue afectada por las campañas contra Napoleón al final del Imperio en 1815 o sobre todo en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y la Segunda Guerra Mundial. He de decir que contaba con una ventaja, y es que, aparte del análisis de la muralla propiamente dicha, la mayor parte de la documentación histórica asociada al castillo de Vincennes se encuentra en el propio castillo de Vincennes, que hasta hoy es el principal archivo histórico de los ejércitos de Francia. Cuando obtuve mi DEA, el DEA fue un diploma que existía en Francia, un tránsito entre la licenciatura y el doctorado. Cuando uno quería hacer el doctorado, el camino más habitual era demostrar ese compromiso con la investigación personal, elaborando este diploma llamado DEA, un diploma de estudios avanzados, que brevemente también se utilizó en España en ese tránsito de la licenciatura hacia el doctorado. En el caso del DEA, lo que llevé a cabo fue una investigación ya no de orden arquitectónico, sino urbanístico, tratando de comprender cómo se habían desarrollado una serie de localidades asociadas al Camino de Santiago en la diócesis de Astorga, esencialmente entre Puente de Órbigo y Ocebreiro. De nuevo, contrasté la realidad física de las localidades tal como están hoy con sus trazas urbanas con la documentación primaria que pude obtener, en gran medida tumbos de monasterios vinculados a cenobios cercanos a estas localidades, algo de documentación de las cancillerías reales y luego lo que se ha ido acumulando a lo largo de los tiempos. De nuevo, el ejercicio de investigación volvía a ser el mismo. Yo era capaz de encontrar las fuentes primarias asociadas al problema que estaba desarrollando. Habiendo encontrado esas fuentes primarias, era posible que pudiera
conectar todo y dar una explicación histórica de lo que estaba viendo. Las localidades habían surgido de forma espontánea, por voluntad real, una combinación de ambas, asociadas al propio camino de peregrinos, una preexistencia. Era el tipo de preguntas a responder. Y por fin, por cierto, el DEA también lo obtuve en París, en el École des Hautes Études en Sciences Sociales. Con lo cual, mis dos primeras tesis, la de licenciatura y la del DEA, tuve que hacerlas en francés, con la dificultad añadida de elaborar en un idioma diferente a mi lengua materna. Aquí he de agradecer muchísimo la ayuda que me brindaron mis propios compañeros de estudios para llevarlo a cabo. La tesis doctoral ya cambié de dominio, me fui a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid a hacer una tesis de arquitectura. El ejercicio volvió a ser el mismo, aunque fue una tesis muy metodológica, porque en esencia lo que quería era explicar el papel que desempeña un arqueólogo en un proyecto de restauración. De esa forma le generaba una herramienta a los arquitectos para que pudieran sacarle todo el partido posible a la presencia del arqueólogo. Ya no solamente que cumpliera con la ley de tener que llevar a cabo la supervisión arqueológica, sino que pudieran, por ejemplo, plantear preguntas sobre estructuras históricas, sobre la posibilidad de eliminar algunos elementos que fueran añadidos tardíos o no siendo añadidos tardíos, a pesar de todo, no de alguna forma perturbaran el espíritu genérico del edificio de restauración, este tipo de cosas. En ambos casos, este camino de investigación universitaria, que son las tesis, como digo, lo que tratan de hacer es demostrar la capacidad que tiene el investigador precisamente para realizar la investigación, cada vez con dificultades mayores. Según vamos pasando de la licenciatura a la maestría, de la maestría al doctorado, se trata de demostrar si, aumentando la dificultad, el investigador es capaz de resolver esas dificultades. Aquí podríamos abrir el melón de hasta qué punto hay tesis que pueden ser de alguna forma manipuladas con gentes que las escriben en nombre del investigador titular. No quiero entrar en ese terreno. A la larga he de decir, y más ahora que hace ya 8 años que dirijo el programa de doctorado de la Universidad Francisco Marroquín, he de decir que la mayor parte de los doctorandos sacrifican una buena cantidad de años de su vida para elaborar las tesis doctorales, más allá de que la trascendencia de su investigación sea más o menos grande, o si hiciéramos una especie de cálculo económico entre la cantidad de tiempo y esfuerzo invertido y el resultado que se logra, ha merecido realmente esa inversión de tiempo y esfuerzo. De eso volveré a hablar al final. En el momento que en el mundo de la historia ya nos hemos puesto en marcha y hemos sido capaces de demostrar que tenemos cierta capacidad de investigación, pasamos a una segunda etapa donde demostrar esa capacidad investigativa, en lo que podemos denominar foros de investigadores. Eso que de manera más amplia se conoce como congresos, simposios, ciclos de conferencias. Quedémonos con el modelo del congreso, donde se reúnen un grupo de especialistas, cada uno de los cuales lleva la información, lleva la investigación, lleva ese último trabajo de búsqueda que ha realizado en los últimos tiempos para compartirlo con sus pares y ahí evaluar hasta qué punto está por el camino correcto. Claro, en el caso de las tesis hay un juicio, se presenta la tesis frente a un jurado que dictamina si la investigación es correcta o no. Pero cuando hacemos ese otro tipo de investigaciones que no van a ser sometidas a un jurado, ¿cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Pues este es el valor de estos foros de investigación, de estos congresos, que nos juntamos con nuestros colegas y compartimos lo que estamos haciendo y nuestros colegas nos podrán comentar si consideran que vamos por el camino correcto o incorrecto. Es muy interesante porque en el mundo de los congresos existen 3 etapas que podemos llamar vitales. En un primer momento, cuando uno es un joven estudiante, acude a los congresos sencillamente como oyente, como espectador. Trata de entender qué es lo que hacen sus mayores, qué es lo que hacen los alumnos de los últimos años de carrera o directamente los profesores. ¿A qué se están dedicando? ¿Cuáles son los objetos que han atraído su atención? ¿Qué están investigando? ¿Cuáles son los resultados últimos que aún no se han incorporado a los manuales más corrientes que hay en la universidad y que en el momento que los conocemos sabemos algo más de lo que viene en ese manual? Es muy curioso porque una crítica que tenemos hoy es que vivimos una especie de vorágine de publicaciones mediante índices de impacto. Entonces hay que publicar mucho y en algunos casos incluso pagando a la publicación para que te acepte el artículo. Ostras, cuando yo pienso
en mí mismo, al final de mi adolescencia, al inicio de mi juventud, un estudiante novicio que tenía que acudir a estos congresos, pagarse el viaje, la estancia, a lo mejor el congreso duraba 4 días, el dinero solamente te daba para 2, te digo, viaje, estancia, comida, la matrícula en el congreso, si querías comprar las actas, era caro. Y la vorágine de los congresos era algo similar a la de los artículos hoy. Yo no sé, la gente que critica esa necesidad de andar publicando constantemente, si recuerda lo que significaba la cantidad de congresos que te anunciaban cuando estabas en la facultad y a los que parecía que tenías que acudir a todos, porque si no te estabas perdiendo la ultimísima novedad que iba a hacer que te quedaras 2 o 20 pasos por detrás de tus compañeros de clase. O sea que estábamos en un ambiente muy similar. Hablaba de una especie de 3 etapas vitales en los congresos. Hay un momento en el que dejabas de ser un mero espectador para convertirte en uno de esos ponentes que acudía con su pequeña investigación que tenía que exponer durante 10, 15 minutos. Y claro, eras un veinteañero que te presentabas frente a tus profesores y te sometías al examen tremendo de estos profesores, que la mayor parte de los casos no participaban allá donde tú explicabas, solo te reunías con tus colegas alrededor, y que en muchos casos la cantidad de información, de retroalimentación que te daban era realmente pequeña. Sin embargo, tú llegabas orgulloso con tu investigación. Si antes hablábamos del balance entre el tiempo y el esfuerzo invertido y el resultado obtenido para una tesis doctoral, y podríamos decir que era un desbalance, que el resultado era muy pequeño respecto al esfuerzo realizado, esto en los congresos era todavía mucho peor, porque el tipo de investigación que presentabas era realmente muy limitado. No es que estuvieras resolviendo un gran problema histórico, es que estabas aportando un detalle minúsculo a un problema menor de una gran cuestión histórica. Y sin embargo, ahí tenías toda tu inversión de dinero para hacer la investigación, dinero para acudir al congreso, dinero en muchos casos para publicar las actas del congreso. Y sin embargo, ahí ibas. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Personalmente, yo comencé a ir a congresos como espectador antes incluso de llegar a la carrera. Ya comenté en un podcast previo que tengo un tío historiador, José Miguel Muñoz Jiménez, que fue quien me empujó. Ya con 16 años recuerdo un congreso sobre arte barroco en la ciudad de Ávila, organizado por la UNED de Ávila, y desde entonces empecé a acudir a este tipo de foros y lo sigo haciendo hasta ahora. No he dejado de hacerlo. Hay algunos en los que casi es obligado. El Simposio Nacional de Arqueología de Guatemala llevo acudiendo desde hace más de una década y presentando además 1 o 2 ponencias en cada uno de esos simposios. Soy un consumidor de este tipo de congresos, de simposios, de ciclos de conferencias y además viviendo esas etapas. Llegué como espectador, me pasé unos cuantos años como espectador, porque ya digo, el primero al que acudí fue en el año 88. El primero al que me atreví a presentar una ponencia debió ser ya relativamente tardío. Debió ser cuando ya estaba acabando la carrera en París en el 93-94. Recuerdo uno en la Universidad de Nanterre, donde ya me atreví a hacer mis primeras presentaciones. Ya no era un mero espectador, pero por el camino había acudido a unas cuantas docenas. Y llegas al final de esa etapa cuando ya no solamente eres un ponente, sino que los organizadores del congreso te invitan a acudir y que seas tú el que des una de las conferencias, entre comillas, magistrales, que además se puede convertir incluso en uno de los
enganches para que los jóvenes estudiantes quieran ir porque quieren escucharte a ti, a ver qué novedades estás aportando. Y es muy llamativo porque tus circunstancias cambian. Por lo general te invitan, te pagan el viaje, la estancia, las comidas y en algunas ocasiones hasta te pagan honorarios y por supuesto te facilitan la publicación de lo que estés presentando. Llamativo, porque el joven estudiante carente de recursos tiene que sacrificarse a muerte y el profesor consolidado se lo ponen todavía más fácil para que acudan. Ojo, que la última vez que me han invitado a participar en un congreso, y en este caso dando la conferencia inaugural, estoy grabando este podcast a finales de diciembre de 2025, fue hace un mes escaso. A finales de noviembre de 2025, la Universidad Ca' Foscari de Venecia me invitó a dar la charla inaugural en un interesantísimo congreso sobre verosimilitud en el arte y la literatura. Solo que, al contrario de aquello que nos ocurría cuando yo era joven estudiante, el día que participé, aparte de dar mi charla y escuchar la charla de otros colegas profesores realmente interesantísimas, me preocupé por escuchar cada una de las, entre comillas, pequeñas ponencias de los estudiantes y al terminar cada una de ellas ir a charlar con ellos, hacerles ver los aportes interesantes que estaban haciendo, las flaquezas que podían mostrar y demás. Lo hubiera querido yo cuando empecé que todos los profesores a los que escuché hubieran tenido la paciencia de venir a platicar conmigo en ese sentido. Claro, muchos de estos congresos, foros y demás terminan por quedar reflejados en actas de congreso. Actas de congreso que no es que tengan un mercado amplísimo. En muchas ocasiones terminan por repartirse entre los participantes al propio congreso y poco más. Hoy, gracias a Internet, la mayor parte ya se digitalizan. En muchos casos ni siquiera se elabora el acta, sino que te graban directamente la conferencia y lo suben a plataformas de vídeo para que sea inmediata la comunicación de lo que estabas contando. Pero como decía, es que el tipo de investigaciones que se presentan en este tipo de foros suelen ser de una magnitud realmente muy pequeña. La cantidad de información que vas a recuperar de este tipo de foros es muy limitada. Y si tú mismo, ya no como el ponente que las está presentando, sino como el lector que trata de recuperar la información que viene de ahí y quiere recuperarla, bien, insisto, hoy puede ser más fácil acceder a esa información, pero la cantidad de tiempo que inviertes en recuperar la información y la cantidad de información valiosa para tus propias investigaciones que recuperas es muy limitada. Más allá de la investigación universitaria, las tesis y estos foros de investigadores, los congresos, existe una tercera plataforma para mostrar la investigación que se ha realizado, que son las revistas y las monografías académicas. Las revistas, una acumulación de artículos donde puede haber una pluralidad de temas, y las monografías, que en muchos casos pueden estar elaboradas por varios autores sobre un tema único. Aquí es muy llamativo porque, al contrario de los congresos, lo que sucede es que el investigador acude con su investigación y en este caso son los comités editoriales de las revistas los que dictaminan hasta qué punto lo que tú estás llevando tiene o no tiene valor. Es muy curioso. Frente a los congresos, donde suele haber una mayor libertad a la hora de presentar la investigación y es posible encontrar investigaciones un tanto irreverentes, las revistas suelen ser de partida más rigurosas y entonces vas a encontrarte unas investigaciones más consolidadas porque el comité editorial se ha encargado de asentar con rigor la información que está llegando a su lector. No es del todo cierto. De nuevo, si apelo a mi propia experiencia, a lo largo de mi vida académica he publicado una cantidad importante de artículos, al menos medio centenar, algunas monografías, algunas como uno de los autores, en algunos casos como el coordinador de la publicación completa. En este caso, mis monografías académicas, no me sé el número ahora, deben ser como 14, 16. Es muy curioso, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver los vídeos que grabo en Pedazo de Historias, verán que siempre tengo una serie de libros que aparecen en la mesa a mi lado. Son todas esas monografías que he publicado a lo largo de estos años. La mayor parte de ellas en español, pero confieso que he participado en una publicación colectiva en inglés y también en francés. Bien, ¿cuál es el rigor de esas publicaciones? Si yo recuerdo el primer artículo que publiqué, que además lo hice relativamente joven, porque fue para 1990, con 19 añitos, me lancé a hacer mi primera publicación, fue con una amiga,
con María Heredia, que fue la que me facilitó la documentación sobre el objeto de estudio, en la Torre del Campillo, una de las torres en la periferia del monasterio del Escorial. Aquel artículo fue absolutamente lamentable. Pero la revista que no lo publicó, la revista de Castillos de España, lo aceptó porque sobre la Torre del Campillo no había ninguna publicación. Entonces la cantidad de documentación, sobre todo gráfica, histórica, que pudimos aportar, más allá de ese texto lamentable, fue lo que hizo que los editores no lo aceptaran. Porque a pesar de todo, insisto, no había mucho más que aportar. De modo que en este caso valió más el hecho de ser mensajeros de una documentación inédita que la calidad del artículo per se. Pero recuerdo años después, allá por 1995-96, quise publicar un artículo sobre la repoblación de una serie de valles del Bierzo en los siglos IX y X. Un artículo que en este canal de Sierra de Historias le estoy sacando mucho provecho para hablar sobre el debate en torno a los mozárabes, la arquitectura mozárabe, la iglesia de Santiago en el pueblo de Peñalba. Aquel artículo lo envié a una primera revista de una universidad, cuyo nombre omitiré, donde fue evaluado por un comité editorial dirigido por un prestigiosísimo medievalista que me rechazó el artículo. Y me lo rechazó diciendo que lo que yo estaba presentando ni era novedoso, era ampliamente conocido y mi aporte no significaba nada para la investigación histórica. Bueno, a mí me chocó, porque lo que yo estaba abordando, esa forma de entender la presencia de grupos de repobladores antes de la llegada institucional de la monarquía asturiana a través del conde Gatón, era algo que yo no había encontrado, porque yo obviamente ya tenía el hábito de la tesis de licenciatura, de hacer un buen barrido bibliográfico. Me sorprendió que aquel señor dijera aquello, por supuesto sin indicarme ni uno solo de esos supuestos artículos que antes del mío ya habían explicado lo que yo estaba contando. Ojo, él no me lo dijo de esa manera, sencillamente lo rechazó, pero esto es un mundo muy pequeño y al final nos conocemos todos y sabemos qué opina cada cual. En el fondo, estirando la cuerda, descubrí que si había rechazado el artículo no es por aquella justificación aparentemente lógica de que lo que yo estaba mostrando ya era ampliamente conocido, sino porque para él yo era un perfecto desconocido. Y él, que había conseguido montar esta revista bien financiada en una universidad importante que tenía una buena capacidad de transmitir, no iba a desperdiciar el espacio de un artículo para promocionar a un tipo como yo, que era perfectamente desconocido. Más siendo egresado a la Universidad de París, con lo cual ni siquiera estaba en el mercado competitivo de los académicos españoles. Me rechazó no porque el artículo fuera malo, sino porque a él no le aportaba ninguna ventaja. Es curioso porque pocas semanas después lo remití a otra universidad, con otro medievalista ilustre, que lo recibió, que me contestó inmediato diciendo: qué buen aporte, esto es algo que no se había estudiado hasta ahora, estás abriendo un camino de investigación realmente interesante, y me lo publicó. Con esta historia, ¿qué es lo que quiero contar? Pues quiero contar las entretelas de este mundo de la investigación. Es muy curioso cuando alguien se vanagloria de la cantidad de artículos que ha podido publicar. La pregunta es, ¿los has publicado porque tu investigación es realmente brillante o los has publicado porque tenías las conexiones necesarias para que el artículo se publicase, incluso aunque pudiera ser un mal artículo? Y aquí es muy llamativo, porque insisto, frente a los congresos, donde uno es un poco más suicida y a lo mejor lo que publica puede ser realmente malo, y eso significa que el lector que acude a ti y ve tu trabajo descubre que eres un mal investigador, en el caso de las revistas, esa comité editorial que mediatiza todo hace que el resultado final sea un tanto arriesgado. Al final, lo que sucede, sigamos el camino que sigamos, ya sea el de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ya sean las actas de congreso, ya sean las revistas o las monografías académicas, lo que hemos de entender son dos puntos fundamentales. En la mayor parte de los casos, insisto, habrá tesis plagiadas, habrá artículos de pésima calidad publicados sencillamente porque el editor es tu amigo. Eso es la excepción, es lo que menos veces ocurre. La mayor parte de las veces lo que sucede es que tenemos a un investigador que ha puesto una gran cantidad de tiempo, de esfuerzo y de recursos para aportar al conocimiento de la historia un dato realmente minúsculo. Insisto, el balance entre el esfuerzo y el resultado es completamente negativo respecto al resultado. Pero solo en la fabricación de esos minúsculos ladrillos,
que nos permite la construcción del edificio histórico, es donde realmente podemos llegar a comprender los eventos del pasado. Entonces, idea número 1. Por supuesto que la investigación es necesaria. Por supuesto que los investigadores en un 99.99% son gente comprometida con el trabajo que hace. A lo mejor no siempre logrando resultados válidos, pero son gente comprometida con el trabajo que hace. El problema está, y esta es la segunda idea a retener, si no hay un traslado de esa investigación hacia la gran divulgación, si esa investigación no se convierte en un auténtico conocimiento para la sociedad, que a esa sociedad le permite utilizar esa investigación para comprender mejor su pasado, esa investigación no sirve. Y este es uno de los grandes retos a los que han de enfrentarse los historiadores. No me vale en las redes sociales, porque este programa que estoy haciendo vuelve al hilo precisamente de algunos hilos en Twitter, donde en el debate entre historiadores universitarios y historiadores aficionados, hay un historiador universitario que saca como bandera de éxito la cantidad de publicaciones que ha hecho, la cantidad de libros que ha editado en diferentes idiomas. Yo lo he hecho, tal como acabo de explicar. Quien quiera puede echar un vistazo a mi perfil de academia.edu. No está actualizado, pero sí tengo buena parte de todas esas investigaciones, actas de congreso, artículos en revistas académicas, monografías universitarias que he realizado. Todo eso no es realmente significativo si no tiene una trascendencia social. El problema de los congresos, por ejemplo, es que al final terminamos por convocarlos y celebrarlos entre un grupo de 20-25 personas. Y por lo general la mayor parte de la información no trasciende de ese grupo de 20-25 personas. ¿Para qué sirve una investigación que no trasciende? Claro, esa trascendencia nos lleva al terreno de la divulgación. Nos lleva al terreno ya no de la monografía académica sesuda de 1000 páginas con cientos y cientos de notas al pie de esas 1000 páginas, sino al terreno de textos, de ensayos divulgativos, donde el aparato crítico puede reducirse de forma notable, donde en muchos casos tienes que confiar en el valor que tenga el autor derivado de sus investigaciones previas, donde ha demostrado ese rigor. Aquí estoy pensando tanto en los libros que he publicado junto a Fernando Díaz Villanueva, o los que yo mismo he hecho en estos últimos años, Historia irreverente del arte o El Renacimiento. El único valor añadido que puedan tener esos libros para que el lector acepte lo que estoy divulgando es todo lo que yo he hecho previamente como investigador universitario dentro de esos recorridos de las tesis, los congresos y las revistas académicas. Pero si no doy el salto a la divulgación, mis investigaciones no han servido para nada. Y aquí es importante un elemento añadido a la divulgación. No se trata de la divulgación por la divulgación. No se trata ni siquiera de una divulgación correcta, donde si alguien requiriera en un momento dado, en un comentario en YouTube, a uno de mis vídeos, una fuente concreta de dónde viene el dato, se lo pueda dar. Es que, además de divulgar, y de divulgar a partir de fuentes verificables, lo interesante es que la divulgación sea amable, sea agradable. Busquemos formatos donde el lector o el espectador quiera seguir escuchándote, quiera seguir viendo tu vídeo, quiera seguir leyendo tu libro, porque está escrito de una forma agradable. Y esto es uno de los elementos que más falla en ese salto de la investigación a la divulgación. Ya no solamente es romper el cerco en el que te encierras del mundo universitario, ser capaz de ir más allá del tribunal de la tesis, ser capaz de ir más allá del congreso académico, ser capaz de ir más allá de la revista universitaria. Cuando haces ese salto, el paso siguiente es entender que además tienes que esforzarte porque sea una divulgación agradable. Porque si no lo es, porque si es, recordemos aquella cosa de Mary Poppins, si damos la medicina sin añadirle una cucharadita de azúcar, es posible que terminemos por no querer tomar la medicina, entonces sigamos enfermos. Y como el objetivo es curarnos, qué mejor que añadirle esa cucharadita de azúcar. Eso es uno de los grandes errores que cometen buena parte de los investigadores del mundo de la historia.
ese empecinamiento en yo ya he investigado, ya lo he presentado en el foro de los especialistas, ya he aportado mis minúsculos ladrillos, recordemos que son ladrillos minúsculos de ese gran edificio que es la investigación histórica, y con eso me basta. Gracias por hacer esa investigación, gracias por haber forjado esos minúsculos ladrillos, pero no te voy a dar las gracias si te empecinas en considerar que con eso lo has hecho todo. A la larga, lo mejor que puede ocurrir es que, si no te apetece divulgar, permitas que sean otros los que divulguen. Insisto, y gracias a Internet esto resulta muchísimo más fácil. Pero lo que no tienes que hacer nunca es entrar a las redes sociales y empezar a decir, como yo ya he hecho esa tarea, el trabajo está concluido. Cualquiera que se interese por un tema histórico, que se sumerja a la búsqueda de ese mi artículo publicado en una revista hiperespecializada de la que solamente hay un acceso pagando a través de una base de datos carísima. Porque entonces tu investigación no ha servido para nada. Por supuesto que no podemos divulgar si no hay una investigación previa. Por supuesto que puede resultar incluso más sencillo divulgar si además tienes hábito de investigador. Pero de nada te servirá ser un buen investigador si después no tienes conciencia de que el resultado de tu investigación tiene que ser divulgado. Y cada investigación que no ha sido divulgada, que es la mayoría, es una investigación que no ha servido para nada. Así que, historiador universitario, no te vanaglories de tus tesis, no te vanaglories de las participaciones en los congresos, ni de los artículos universitarios. Vanaglóriate cada vez que te des cuenta que todo ese esfuerzo espectacular que pusiste para investigar ha llegado al terreno de la divulgación amable, porque es entonces cuando tu investigación realmente ha merecido la pena. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.